de la Fundación poder realizar algunas preguntas disparadoras para compartir estos 15 minutos aproximadamente de panel y luego que los participantes que están puedan hacer algunas preguntas y también interactuar. Para comenzar, si te parece, la primera idea que nosotros habíamos pensado cuando creamos este conversatorio y tiene que ver con una relación en la sociedad. Decíamos, la sociedad no está pensada, no estaba preparada para esta pandemia, para esta situación coyuntural, sanitaria y demás. ¿Creéis que el sistema educativo sí estaba preparado? Primero, gracias por la invitación, así que vamos a tratar de compartir algunas ideas que, como ustedes las señalaron, tengan también un aspecto práctico y no solamente conceptual. Respondo a la pregunta. El planeta no estaba preparado, indudablemente. Pero hay una cosa que es clave en cualquier situación de crisis, se llama capacidad de respuesta. Hay cambios que nosotros hacemos desde la gestión pública que están deliberadamente diseñados para que eso ocurra. Una ley en educación, una decisión de un consejero, es un cambio que provocan los demás deliberado. Y hay cambios que no los elegimos, pero elegimos la forma en que los procesamos. Por un lado no estábamos preparados, por otro lado lo que está en juego es cuál es la capacidad de respuesta que tiene una sociedad, y en este caso el sistema educativo, para responder a esa crisis. La respuesta, desde mi punto de vista, es que la capacidad de respuesta estaba deteriorada en función de que una crisis nunca empieza cuando empieza, sino en función de la historia que tiene esa institucionalidad. Entonces teníamos un problema de inequidad, problemas tecnológicos, problemas de desigualdad, problemas fundamentalmente de revisión del sistema escolar, problemas con salarios docentes, etcétera, etcétera. Y también teníamos fortalezas que se pusieron en juego en la pandemia, como por ejemplo compromiso de los docentes, como por ejemplo la creatividad que tuvieron que desarrollar para responder a esta situación. Entonces tenés un equilibrio entre las fortalezas que estaban mucho más del lado de las personas y la debilidad que estaba mucho más del lado del sistema. ¿Qué implica esto? Como cualquier desafío a la gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? La posibilidad de mantener un proyecto pese a los problemas externos o internos que te presenta el contexto. Sos gobernable cuando a esos desafíos le opones una mejor capacidad de respuesta. Y me parece que en ese sentido, algo que nos enseña esto, no teníamos planes de contingencia, lo que nos enseña es que no hay nada que se pueda hacer hoy que no repercuta en el mañana. Por lo tanto, hay cosas que solo empezando a hacerlas hoy, las podemos tener como sostén del mañana. Por eso a mi nivel de la gestión, uno siempre tiene que tener 3 preguntas cuando inicia una gestión. Se llama ¿qué hay que preservar porque sirve y vale la pena? Eso se lo teníamos que decir a todos los funcionarios públicos, que no empieza la historia cuando ellos ingresan, sino que es una historia que retoman de alguien que ya hizo algo. El capital público se llama ¿qué preservar de lo que teníamos y que vale la pena? La segunda pregunta que hay que hacerse es ¿qué vale la pena cambiar porque lo teníamos pero ya no funciona? Y la tercera pregunta es, ¿qué vale la pena agregar porque no lo teníamos, pero lo necesitamos? Perfecto, es muy claro. Y por ahí, continuando con la pregunta, y esto tiene que ver y está muy relacionado, la importancia de la gestión en base a este aspecto. ¿Qué importancia o qué grado de importancia le das a ese argumento, a ese fenómeno, digamos, bueno, que es tan importante para conseguir resultados? No me cabe ninguna duda, por supuesto el título de mi primer libro se llamaba Gestionar es hacer que las cosas sucedan, porque tiene que ver con los resultados que una gestión pública tiene que tener. Vos le podés, esto es la distinción entre objetivo y resultado. El objetivo es algo que me propongo a futuro, el resultado es aquello que logré o no logré. Decía, entre otras cosas, el primer presidente de la República Checoslovaquia después del comunismo, en el discurso de la política, decía, ya no me van a preguntar
por qué mundo quiero, qué cosas quiero cambiar, sino me van a preguntar qué cosas efectivamente realicé. Eso es gestión. La gestión no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro. La gestión es el puente entre una idea, una política, y el acto que transforma lo real. Hay cantidad de bibliotecas sobre lo que debería hacerse o me propondría hacer. Y hay pocos libros sobre lo que efectivamente se hizo, se logró y conseguimos. Eso es el desafío de la gestión. Es un puente entre la idea y el acto. Y si vos me permitís, me permito justamente para esto plantearte que en general en nuestra formación universitaria y nuestro modelo educativo está mucho más ligado a las ideas, que obviamente son importantes, a la reflexión, que es obviamente importante, pero con muy poco foco en las prácticas que tienen que ver con la gestión. Se llama el foco en el cómo y no solo en el qué. Y eso es lo que se le pide a un funcionario público. ¿Cómo va a ser lo que dice que va a ser? Nuestra tradición política tiene una brecha enorme entre los discursos de lo que habría que hacer y de lo que efectivamente se hizo. Y hace exactamente casi 81 años, alguien, parecían dos, pero eran uno, que era Ortega y Gasset, en el año 1939, decía algo así como: argentinos a las cosas. Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres y mujeres, agrego, se resuelvan de una vez bravamente a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas y paralizadas sus potencias espirituales, que son egregias, su curiosidad, perspicacia, su claridad mental, secuestradas por los complejos de lo personal. Ortega y Gasset, 81 años atrás. Si lo hubiera dicho hoy, sigue siendo absolutamente verdad. O sea, gestión se llama a las cosas. Y en base a este proceso, a estos resultados que quizá cuando hablábamos con los chicos de lo que era la gestión, uno siempre mira el resultado y lo primero que, o lo que analiza en base a lo anterior, al presente, al futuro, es pensar el resultado. ¿Qué aspectos o prioridades tenés vos o nos podés brindar en cuanto al cómo, este cómo que planteás y al proceso? ¿Qué cosas debemos contemplar para poder llegar al resultado y a la gestión deseada? Hay tres cosas que, a mi modo de ver, organizan cualquier proceso de gestión. Una cosa se llama ver, comprender y actuar. Ver es identificar, ver es diagnosticar, ver es intuir, ver es escuchar y darse cuenta de que hay un tema, un problema o una posibilidad. A veces veo y no comprendo. Por eso necesito equipo para comprender en el colectivo lo que puedo ver, pero no comprender yo. Comprender es entender de qué se trata, discutirlo, conversarlo, porque muchas veces veo y actúo, pero sin comprender. Entonces no entiendo la complejidad de lo que estoy haciendo. Y queriendo resolver algo lo complico. No sé si soy claro. Pero a veces también, deporte muy argentino, veo, comprendo, pero no actúo. Entonces somos todos diagnosticadores de la realidad, pero poco operativos a la hora de resolverlos. Entonces necesito ver, comprender y actuar. ¿Y qué es actuar en gestión? Decidir. Conversar, decidir y gestionar tiene que ver con ese tema. Entonces, ver, comprender y actuar para poder después. Ahora, también es importante saber que actuar no es solamente hacer. A veces no hacer también tiene sus efectos. Y esto tiene que ver con algo que en gestión es muy importante. Un famoso autor, Elliot Jaques, que escribía sobre temas de organización, escribió un artículo que yo recomiendo. No hace falta leer todo el artículo, solamente el título. Se llama Déjenlos trabajar tranquilo.
una de las cosas que no hacemos en la gestión pública es dejar trabajar tranquilo a la gente y no abarrotarla con papeles, con informes, con millones de papeles, para que no se ocupen de lo que hay que ocuparse y se ocupen de satisfacer las oficinas de la burocracia. Esto se llama, hagamos una lucha contra los papeles y a favor de la gestión. Ahora, dos cosas más para esto. Los resultados no están solamente al final, es decir, en lo que logré. También están en el camino. Es decir, en el trayecto de lo que voy haciendo, genero resultados, a veces inclusive equivocándome. Un error es simplemente el impuesto de la innovación. Si no estoy dispuesto a equivocarme, no hay innovación posible. Por eso hay dos tipos de errores. El error recurrente, que es el error que hago una y otra vez sin aprender. De eso los argentinos sabemos una barbaridad. Y el error inédito, que es el costo de la innovación. Siempre que hago algo nuevo me voy a equivocar, pero de esa equivocación aprendo. Le preguntaron a Franklin antes de crear la lamparita cuántas veces fracasó y dijo no, son 50 nuevos aprendizajes para llegar a la lamparita. Y para eso hay que equivocarse. Entonces, los resultados también están en el camino si transformamos error en aprendizaje y aprendizaje en nueva posibilidad. Pero al fin del camino les van a pedir como funcionarios públicos, y está bien que eso ocurra, no qué es lo que pretendían hacer, sino qué es lo que efectivamente hicieron. Y entonces un consejo que yo daría, consejo es una palabra horrible, una reflexión que yo tendría sería, cuando comiencen una gestión, después de ver qué es lo que hay, de diagnosticar lo que hay, propóngase cambiar 3 cosas, no todo, 3 cosas, que cuando terminen la gestión tengan la marca de lo que han dejado mejor de lo que encontraron. Hay una sabiduría en el juramento hipocrático de los médicos. Uno podría pensar que el primer tema de los médicos es curar, dejar bien al paciente. No. Hay un principio que se gestó centenares de años atrás que se llama el principio de no maledicencia. El primer mandamiento de un médico se llama no dañar, no lo dejes peor de lo que lo encontraste. Yo lo traslado a la gestión. El primer mandamiento de un funcionario, si no lo puede mejorar, está bien, pero que no lo deje peor de lo que lo encontró. Qué interesante, y más por ahí viéndolo desde el rol del Consejo Escolar hoy, donde el consejero tiene un rol territorial, un rol político, Por eso, de acompañamiento. Por eso, Cristian, digo, elegí 3 cosas. Hay otra gente que va a venir después de vos y que va a mejorar otras, pero sumá esas 3 cosas porque eso es tu agenda. Y una pequeña reflexión. Si vos no tenés claro esas 3 o 4 cosas que querés mejorar, los problemas cotidianos te van a llegar todos los días para que termines el día cansado, pero no vas a haber avanzado nada, sino simplemente atajar penales, resolviendo los problemas del día, pero sin orientar tu gestión. Para que te arme esa agenda tenés que tener claro cuál es el valor agregado que vos le vas a dar a tu trayecto en la gestión, seas consejero, diputado, gobernador o inclusive presidente. Vos recordás a los mejores ministros, presidentes o consejeros por 2, 3 o 4 cosas si fueron muy buenos. El resto seguramente mantenían la cosa más o menos mal bien, pero los recordás por 3 cosas. Y si no, pensá en alguien que hoy ya es un ícono, Alfonsín, y le vas a decir, lo recordamos por su contribución a la democracia, a la pacificación y 2 o 3 cosas más. Después hay muchas cosas que seguramente no son las recordables, pero es importante para que no te coman la cotidianeidad.
un mal funcionario termina muy cansado, termina agotado, pero sin mantener el rumbo de su proyecto. Qué buena reflexión para pensar, la verdad que es muy interesante. Y continuando un poquito con esto, en base a esta comunicación también y esta ideación, digamos, de la gestión y de las metas que tienen, ¿qué importancia tiene comunicar esa gestión una vez llegado al resultado? ¿Vos crees que se tiene que ir comunicando en el proceso o se puede comunicar al final y de qué manera o qué importancia tiene? Dos reflexiones frente a esto, no quiero tomarles mucho tiempo, pero dos reflexiones frente a esto. Primero, la gestión es comunicación. La gestión comunica, hables o no hables. Había un famoso cómico argentino que falleció hace muchísimos años y que seguro ninguno de ustedes conoce, ese es mi tema de viejazo, que se llamaba Ubaldo Martínez. Y él decía que tomaba vino solo en dos ocasiones, con el asado y sin el asado. Traduzco. La gestión comunica cuando quiere comunicar y aun cuando no quiere comunicar. Siempre está comunicando. Lo que tenés que elegir es cómo y qué querés comunicar. El silencio comunica. Lo que no hablás comunica. Lo que hacés comunica y lo que no hacés comunica. Nada más que vos tenés que elegir qué mensaje querés dar y cuán creíble sos. La comunicación tiene tres elementos claves a nivel público. Se llaman letra, música. La letra es el contenido de lo que vas a decir. La música es cómo lo vas a decir, en qué contexto lo vas a decir, cuándo lo vas a decir para que se entienda esa letra. Y el tercer elemento es quién lo va a decir. El mensajero califica al mensaje. La misma cosa dicho por A o por B, a uno le crees y a otro no le crees. Y entonces no importa solo lo que decís, sino quién lo dice. Si vos ganaste como funcionario público credibilidad, tu palabra vale. Si vos no ganaste credibilidad, decís lo mismo que otro y no te cree nadie, más por el contrario. El que apuesta al dólar, el que cambió dólares va a tener dólares, el que no, y nadie le crea nada. Bueno, tenemos un problema de credibilidad. Entonces la comunicación es gestión. Ahora, yo lo único que diría, recordad que siempre vas a comunicar. Ahora, una sola cosa que a mí me parece que es clave en el funcionario político, y yo creo que en general está poco desarrollado. Quien mejor nos enseña esto no es un libro de gestión, sino una película. La película se llama Hable con ella. Es una película de Almodóvar que se llama así porque la protagonista es Rosario Flores. Les estoy sugiriendo una película para el fin de semana. La protagonista, que es torera, tiene un accidente, queda catatónica, y entonces Grandinetti, que es el actor que se quiere acercar a ella, su enamorado, se acerca, pero no se puede conectar, obviamente ella no habla, y el enfermero le dice, hable con ella. En dos palabras hay un tratado académico de la comunicación, porque los políticos en general están acostumbrados a hablarles a la gente. A la gente quiere decir que hablan diciendo lo que quieren decir, pero no hablan con la gente. Hablar con la gente es una danza de escucha, de darle lugar al otro, de no suponer que lo que digo es lo importante y no solo lo que escucho. Entonces, la diferencia entre hablar a la gente y con la gente es una capacidad y una competencia que tenemos que desarrollar. Curiosamente, un teórico, un maestro de Latinoamérica, que se llamaba Paulo Freire, escribió un librito que se llama Cartas para alguien que quiere educar. Y la carta número 7 se llama Un buen maestro no solo le habla a los alumnos, sino habla con los alumnos. Freire y Almodóvar
sin saberlo, eran socios de la comunicación. Excelente. Muy buenas recomendaciones, así que también vamos a incursionar por ese camino. Por último, para cerrar el panel y después poder recuperar por ahí distintas cuestiones que vayan surgiendo a través del chat, queríamos conocer o preguntarte cuáles son los desafíos que tiene hoy la educación como sistema, como institución. Sabemos que por ahí lo que se plantea en el sistema educativo a veces difiere o cambia por esto de la gestión en la institución. Entonces, ¿qué desafíos ves vos ante este contexto tan complejo, ¿no? Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Sí. Yo creo, espero que lo logre, lo que creo concretamente es que si le ponemos un zoom a esta tragedia que todos vivimos, que es una tragedia de sufrimientos y que con un futuro muy complejo, que no sabemos pero que suponemos, y ya tenemos un panorama muy, muy fuerte, si le ponemos un zoom, hay cosas que de algún modo vale la pena rescatar en todo este proceso. Yo creo que la escuela y la educación y el sistema educativo requería y requiere un cambio, una transformación y también preservaciones. Creo tremendamente en el valor de la escuela. Creo en la escuela como no solamente un espacio de conocimiento, sino un espacio fundamentalmente de eso que Carl Rogers llamaba el proceso de convertirse en persona. Creo en la escuela como un lugar que hoy tendría que sacarse de encima muchos de los contenidos que ya no tienen sentido y elegir qué cosas vale la pena trabajar y qué cosas hay que dejar espacios libres para que emerjan conversaciones, contactos y vínculos que recreen nuevas posibilidades. Eso hoy está todo en pregunta y en cuestionamiento y a mí me parece que esa es una oportunidad maravillosa. Por lo tanto, diría que el gran desafío de la escuela es cómo reinaugurar un sistema educativo, una escuela que incorporando nuestra historia, lo ganado, lo que hay que preservar, se anime a reinaugurar espacios nuevos y distintos, que no solo tienen que venir de las políticas públicas de arriba hacia abajo, sino que tienen que ser construidas con los docentes, con los pibes, como diría Tonucci, y también con la idea de que los docentes tienen que tener palabra no solamente hacia sus alumnos, sino ante los funcionarios públicos. Esto es, tenemos que recrear eso. Entonces, 4 verbos que sugiero para esa escuela que viene. Reinaugurar, explorar, porque si vamos a hacer cosas distintas, vamos a tener que tener permiso para explorar, tramar con la comunidad, con los padres, armar alianzas para que eso ocurra, y fundamentalmente encontrarnos. Después de esta pandemia, y yo personalmente adhiero a la idea de ir lenta, gradual y con cuidado, ir reencontrando espacios presenciales, iniciales, que puedan generar, como lo dice la Sociedad de Pediatría, la posibilidad de un encuentro presencial que nunca podrá ser reemplazado por las pantallas. Habrá educación híbrida, presencial y seguramente tecnológica. Pero la escuela fundamentalmente es un lugar de encuentro, un lugar de vinculación, y es lo que atraviesa y lo que separa el ámbito familiar del ámbito social. Es donde se desafía el chico con los demás, y yo creo que tenemos que trabajar en eso. Por lo tanto, última cosa diría, tenemos que evolucionar una escuela que se adapte a lo tecnológico, a lo presencial, a espacios libres, vacíos, para que puedan emerger no solamente las cuestiones de un programa, sino escuchar las necesidades de pibes singulares en distintos lugares del país. Por eso apuesto a una mayor autonomía de los docentes, a una mayor autonomía de los centros, que teniendo lo público como paraguas que nos importa a todos,
tengan la capacidad y libertad de trabajar según los requerimientos de cada población, de cada escuela, buscando solucionar un tema que para mí es clave y está en el centro de la política educativa y social. Se llama justicia educativa. Y esto quiere decir proveer igualitariamente oportunidades, tecnología, edificios a todos para que se cumpla el ideal, yo diría casi el ideal de Comenio, que y la educación sea para todos y que puedan aprender todo. Muchísimas gracias, Bernardo. La verdad que es un placer escucharte y sobre todo la claridad con la que expresás distintas cuestiones que quizás se vivencian y que es parte de esta comunicación también poder ponerlos en palabras y traerlo a este espacio y compartirlo es muy valioso. Para continuar, si te parece, retomamos con Diego y luego, si surge alguna pregunta, vamos interactuando. Vamos a presentar entonces a Diego Julio Martínez, quien es actual consejero general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Él es licenciado en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales en el Instituto de Relaciones Internacionales, la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Desde el 94 hasta el 2016 cumplió el rol de asesor parlamentario y consultor en materia de reforma institucional y procesos de gobierno en régimen electoral de partidos políticos, y también es actualmente profesor titular regular de la materia Realidad Social Latinoamericana, Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es titular en la materia de Introducción al Conocimiento de la Sociedad, el Estado del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, jefe de trabajos prácticos en la materia de Análisis Institucional de la carrera de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Como dije, actualmente es consejero general y hasta el 2019 ocupó el cargo de vicepresidente primero de dicho órgano. Algunos artículos realizados que queremos compartir de su autoría también nos resulta importante. Él realizó su tesis en la maestría sobre la influencia de Europa en la transición democrática sudamericana, el análisis del diseño de la política exterior argentina en 1983 y 1989. La integración puede seguir siendo un camino correcto. Lo publica en la revista jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También escribe sobre la influencia de la Unión Europea sobre las transiciones democráticas sudamericanas, el caso argentino, publicado en la revista de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Por último, el concepto de Estado, publicado en el ciclo de orientación y formación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Así que, Diego, no sé si estás desmuteado, te damos la bienvenida, muchísimas gracias, es un placer tenerte siempre acompañándonos en distintas actividades que tienen que ver con la educación. Sabemos de tu pasión y tu garra en este sentido y en distintos aspectos, así que agradecerte por el tiempo y el espacio. No, muchas gracias a vos, Cristian, a Lucía, a la vieja Josefina y a tanta gente que conozco en este encuentro, y por supuesto un placer escucharlo a Bernardo, que muy interesantes sus reflexiones. Obviamente, seguramente me va a tocar explicar lo que está pasando en la educación actualmente en la provincia de Buenos Aires, pero pensando en ustedes y en la idea que tiene la Fundación, que me pareció muy interesante, yo creo que cuando uno tiene una responsabilidad pública, hay dos referencias con las cuales tiene que iniciar ese proceso. Sería interesante conversarlo a lo mejor con Bernardo más adelante u otro día. Yo creo que el primero es entender el marco normativo en el cual funciona lo que vos vas a hacer, ¿no? Es decir, muy importante entenderlo.
Yo siempre he dicho en mi facultad que un déficit de la carrera de ciencia política es no estudiar más derecho, porque cuando uno llega a cualquier espacio de decisión, lo primero que se te exige, la primera dificultad es entender cuáles son esos límites. Que por supuesto vos podés proponer reformarlos más adelante, pero eso tiene que estar muy claro. Eso es lo que está en la ley, digamos. Y después están las restricciones de funcionamiento de todo espacio institucional, lo que yo llamo las reglas implícitas, que no están explicitadas en la normativa, pero son parte de los hechos y de las costumbres que ese espacio institucional tiene. Y si hay algo que los docentes conocemos muy bien, son esas cuestiones simbólicas que funcionan en las escuelas, que funcionan en los espacios de decisión del sistema educativo y que por supuesto funcionan en cualquier ministerio de educación. Al mismo tiempo, y si les queda un rato, después de entender todo eso, cuando uno lo estudia, yo creo que también es bueno manejarse con datos. Yo creo que un buen funcionario es aquel que comprende el espacio sobre el cual va a tomar decisiones, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno tiene que pensar la dimensión del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, conociendo que el último dato publicado en el 2018 es que se inscribieron 5.100.000 alumnos, que tenemos el 40% de la matrícula del sistema educativo de nuestro país, que esa cantidad de alumnos, el 70% concurre a las escuelas públicas y el 30% concurre a escuelas de gestión privada, que el sistema público solo tiene unos 20.000 establecimientos educativos que funcionan en unos 12.000 edificios. Realmente uno empieza a tomar dimensión, ¿no? De que esos 3 niveles educativos involucran unas 200.000 secciones, es decir, son los cursos que nosotros tenemos que administrar, y que en definitiva en promedio uno articula todos los días con unos 300.000 docentes, 75.000 auxiliares y 25.000 administrativos. Realmente es un sistema complejo, diverso y que requiere de un gran equipo, un enorme trabajo en equipo. Y tomo lo que dijo Bernardo, me pareció muy interesante cuando él dice, bueno, uno sabe que alguien va a seguir después de... No, yo nunca entendía la política en el sentido épico de que uno viene a hacer lo que otro no dice y a cambiar definitivamente la realidad. No lo comparto. Me encanta analizar las transiciones democráticas y creo que parte de esa épica, cuando la democracia se vuelve una costumbre, debe resolver este problema, y especialmente creo que en la Argentina no está resuelto, y por eso el sistema educativo argentino es un sistema muy impactado por esta visión política. Yo les invito a que me cuenten cuántos países de la región discutieron 30 años de democracia 3 veces un marco normativo federal educativo como hizo la Argentina. Cuando Argentina propone el Congreso Pedagógico, cuando Menem avanza con la Ley Federal de Educación y cuando Kirchner regresa a ese debate con la Ley de Educación Nacional del 2006. Digamos, realmente muy interesantes muchos de esos debates que ustedes pueden estudiar, pero la verdad es que esto tiene un impacto en lo que pasa en la escuela, en la número 1 de 3 Arroyos, digamos, ¿no? Es decir, porque en definitiva esta acción de la política tiene un impacto sobre lo que sucede en las escuelas y lo que pasa con nuestros alumnos. Yo creo que eso es muy importante si ustedes tienen que tomar decisiones, y todos los espacios institucionales son importantes. No solamente lo que decide un ministro, lo que decide un inspector distrital, lo que hace Cristian en el Consejo Escolar de 3 Arroyos, todo es importante, y lo que hace la directora de la escuela y el maestro en el aula, porque en definitiva eso es comprender la importancia de un espacio institucional que para mí es importante. Dicho esto, que seguramente da para una enorme conversación, intercambio con Bernardo y con todos ustedes, yo creo que yo preparé 10 puntos para conversar rápidamente con ustedes lo que yo veo de lo que está pasando en el sistema educativo, como una introducción en este contexto tan difícil, tan especial que nos marcó el año 2021. Lo primero que noté y que quiero remarcar es que estamos conversando de educación porque muchos docentes y gran parte de los padres y de la sociedad civil, de los alumnos,
han impulsado el debate sobre la cuestión educativa. No creo que esto haya sido un tema de la política, lo veo al revés. Ha sido la sociedad civil la que ha logrado impulsar este debate desde distintas acciones, inclusive desde la política, pero no del gobierno, remarcar el contexto de la importancia de la educación. Muchísimas iniciativas de los legisladores, Josefina es una de ellas que está aquí en el Zoom, han acompañado toda esta movida social de pensar que el tema educativo era importante y que tiene que ser parte de las consecuencias de lo que estamos viviendo. Para mí como primer punto, porque si eso no hubiese sucedido, estos Zoom, las reuniones virtuales no se hubiesen impulsado, es probable que no se hubiesen generado algunos de los episodios que yo rescato como positivos en este momento de la cuestión. En segundo lugar, voy a defender al gobierno. Entonces, todos ustedes saben que yo soy radical desde muy chiquitito, tengo 50 años, empecé a los 15, así que no voy a cambiar. Sin embargo, quiero reconocer que lo que le pasó al gobierno es que se enfrentó a una pandemia inesperada, un hecho fortuito, desgraciado, inoportuno, inconveniente, es decir, toda una serie de consideraciones que a cualquier gobierno le impacta de frente, digamos. Eso está claro. Y que la pandemia tiene, por ser un episodio tan global, digamos, una diversidad de impactos en las cuestiones económicas, sociales, y que eso llega sin ningún lugar a dudas a la cuestión educativa. Y a mí me parece que esto hay que tenerlo en cuenta porque es difícil tomar decisiones en ese contexto, y hay una primera decisión que todos acompañamos, que fue la de detener un poco la situación social, promover el aislamiento en una situación de crisis o de mucha dificultad. Y esto es un dato objetivo que me parece que tenemos que saber conceder. Pero ese segundo punto está muy vinculado a qué haces vos frente a un problema. Creo que Bernardo avanzó en algunas de estas cuestiones en términos de teoría de la toma de decisión, pero me parece que un gobierno tiene que tomar. Ese es mi tercer punto. Yo creo que frente a un problema de esta gravedad, hay dos grandes familias para la toma de decisiones, ¿no? Una es la búsqueda de acuerdos. Si vos tenés un problema muy grande, que te va a exceder, que va a superar a tu gestión y que requiere de enormes acuerdos. Acuerdos que construyan, para mí, certidumbre. Certidumbre a mediano y largo plazo, que esto no es una decisión de un gobierno puntual, vinculada a un problema coyuntural, sino una cuestión de largo plazo y que requiere acuerdos. Acuerdos parlamentarios, acuerdos con actores de la sociedad civil, acuerdos con actores corporativos, acuerdos. Construir acuerdos. Por supuesto, cuando uno tiene que construir acuerdos, tiene que saber ceder, saber negociar y ingresar de manera correcta a esa negociación. La segunda opción, por el contrario, es utilizar este episodio como parte de la construcción de un liderazgo. Lo digo así para quedar bien. Si no quisiera ser delicado, diría para hacer una campaña proselitista partidaria, ¿no? Yo creo que en el mundo podríamos tomar todos los casos que quieran y podríamos poner en estas dos grandes columnas a todos los líderes, y es una tarea que la dejo para ustedes, que son militantes políticos, y sabrán calificar. En el medio hay una categoría que nunca la utilizaría, pero como en todas las encuestas se ponen no sabe, no contesta, yo digo que se puede no hacer nada. Eso es cuando la tormenta perfecta te lleva puesto. Puede haber una situación de parálisis, de angustia. Yo creo que algo de esto también tenemos en la consideración especial, cuando toquemos el tema educativo lo quiero compartir, por eso no lo quiero dejar. Pero para mí las dos grandes familias son o construir acuerdos o aprovecharlo políticamente para un objetivo electoral. Yo, para no poner nombres de la Argentina, creo que Trump, por ejemplo, es un buen ejemplo de utilizar esta pandemia solo en función de algunos intereses absolutamente marcados por la campaña electoral. Cuarto elemento, digamos. Analicemos qué hizo el gobierno. Más allá del aprecio que ustedes puedan tener por el presidente o el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es lo que a mí me toca, yo creo que
hubo un gravísimo error que la política no tiene que cometer, que fue, frente a un problema, pensar en una sola hipótesis. Hubo un gobierno que construyó una hipótesis y se enamoró de esa hipótesis. Ese es uno de los grandes errores que nuestros alumnos a veces cometen, ¿no? Cuando uno se plantea un trabajo, construye una hipótesis y se enamora de la hipótesis. Y eso es un gran problema. La hipótesis del gobierno, para mí, transcurrió sobre la idea de cerrar el sistema educativo, de postergar por un tiempo las clases presenciales y de recuperar aprendizajes con la presencialidad. Pensaron que esto iba a durar un tiempo breve, lo más breve posible, y que no había que hacer demasiadas cosas, y que por supuesto que eso se podía recuperar con un esfuerzo en el contexto de la presencialidad. Escuché en el ámbito del Consejo General de Educación todas las cosas que desde el 21 de marzo de este estilo, desde cómo se habían construido los boletines de los alumnos en el contexto de la polio, o sea que me tomé trabajo preguntarle a mi padre cómo había sucedido eso en el año 55, cómo habían sido episodios y características vinculadas a suspensiones de clases en algunas provincias por situaciones climáticas, etc. La idea era, esto va a durar un tiempo, luego no se hagan problemas, lo vamos a ver. Y yo creo que ese es un error sustancial del gobierno. Vos tenés que tener muchas hipótesis, todas razonables, pero tenés que tener varias hipótesis. Una hipótesis real era la posibilidad de no volver a tener clases. Y frente a ese escenario vos tenías que desarrollar argumentos en función de tener una estrategia. Yo creo que eso no lo plantearon, y desde mi punto de vista y las consultas que yo hice, tomo las palabras de Adolfo Rubinstein, ¿no? Yo creo que él fue, por lo menos de las consultas que yo pude hacer, el que con mayor claridad me explicó la estrategia valvular intermitente, ¿no? La idea de que vos tenés que pensar de que a lo mejor no vas a poder abrir rápidamente o vas a poder abrir en algunas regiones, y que esa apertura es una oportunidad que no significa una continuidad de todo el ciclo lectivo, sino que a lo mejor vas a tener que volver a hacer, pero que ya tenías que tener rápidamente iniciativas de apertura. En la provincia de Buenos Aires fue incomprensible el desmanejo de esta situación. Tuvimos el 70% de los municipios, que es más o menos el 30% de nuestra matrícula, fuera del AMBA, en fase 5, con muchas posibilidades de recuperar y trabajar la presencialidad. Aquí hubo una idea de que provincia de Buenos Aires era un distrito único, lo es en términos electorales, lo es en gestión educativa, pero tiene 25 regiones educativas, se podrían haber dado estrategias bien diferentes en ese sentido. Yo creo que esto es con gente como ustedes, que está aspirando a tener diálogo, información y capacitación, a mí me parece que aquí falló la política territorial. Yo siempre insisto en mis reuniones vinculadas a educación, que un gran desafío del espacio de Juntos por el Cambio es llegar al 2023 con una enorme propuesta que tenga muy claro la gestión territorial educativa. Si hay algo que he padecido y que creo que es un enorme déficit para la provincia de Buenos Aires, es la pésima articulación que se da entre el sistema supervisivo, el inspector distrital, la Secretaría de Asuntos Docentes y el Consejo Escolar. Yo creo que eso es un desafío territorial que tenemos que resolver. Tenemos ya una propuesta de gobierno en la cual sabemos cómo se va a implementar esa política territorial. Porque gran parte de la tarea que hace el inspector, que sería como el jefe educativo, pero que es un inspector pedagógico, está vinculada a tareas administrativas políticas. Y eso es un enorme problema que no está resuelto en la Ley Provincial de Educación y que merece ser revisado en nuestra norma. Pero dicho esto, creo que aquí hubo un error de no diferenciar, y acá voy a sacarme el sombrero frente al único dirigente que respeto del Frente de Todos, aunque no coincido en nada, pero que es el señor Baradel, que para mí fue el único que fue sincero. Dijo, sin vacuna no hay clases. Porque él interpreta el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires como un sistema único y no está de acuerdo con las aperturas graduales. Con lo cual, digamos, esa posición es la que triunfó, él es el único que lo dijo, el resto de los actores no lo plantearon, y por eso creo que estamos con algunos problemas. Paso rápidamente a mis últimos 5 puntos para cerrar con ustedes. Primera cuestión,
Yo creo que el gobierno tiene un pésimo diagnóstico de lo que ha sucedido. Yo festejé cuando el Consejo Federal de Educación avanzó en la idea de suspender las pruebas a aprender y poner en disponibilidad esos equipos de evaluación para saber qué pasó en el contexto de la pandemia y de la cuarentena. Era muy importante tener ese relevamiento, porque si yo tengo buenos diagnósticos, tengo herramientas para decidir. Y acá lo que está faltando es saber qué es lo que pasó. La ministra se presentó en julio en la Cámara de Diputados y dijo que el 5% de los alumnos no habían tenido ningún tipo de conectividad con los docentes. Sobre el fin de mes de septiembre, en una entrevista, todo esto lo subió al Twitter del ABC, lo pueden chequear ustedes, dijo en el diario La Capital de Mar del Plata que entre el 1,5% y el 2% de los alumnos habían tenido problemas de conectividad. Y en un episodio difícil de explicar para la política, el gobernador, explicando un programa muy raro para la revinculación de los alumnos, que se llama ATR, dijo que el problema lo tenían menos del 10% de nuestros alumnos. Yo subí los 3 Twitter y dije, díganme cómo entiendo estos números. No hay un solo dato publicado en el ABC que a mí me permita saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, acá está el problema. Porque no se quiere decir lo que pasó. Porque hubo todo un discurso al inicio de que había continuidad pedagógica. Y la verdad, algo dijo Bernardo, yo coincido, hubo mucha innovación, hubo muchos docentes que fueron muy inteligentes, que tuvieron buenas estrategias para vincularse con los alumnos, pero muchos otros no. Algunos porque no pudieron, no supieron o no están acostumbrados, pero la realidad es que no fue igual. Y esa evaluación de esas circunstancias, negar esa situación, es muy malo. Porque estamos condenando a los que trabajaron y a los que tuvieron vinculación, a los que tuvieron enseñanza, con los que no la tuvieron. Yo creo que eso es una pésima decisión de política educativa. Si ustedes me preguntan cuáles son las salidas, nosotros hemos insistido bastante. La Fundación ALEN publicó un muy buen documento de las 15 prioridades. Nosotros publicamos otro como consejeros generales de educación, que fueron las 10 prioridades de política educativa en Provincia de Buenos Aires. Pero desde mi punto de vista, desde el primer momento era la unificación de calendario 2020 con 2021. Había que trabajar de esa manera porque teníamos un año complicado. Esto habría que haberlo comunicado. El 21 de marzo fue la cuarentena, el 28. Ya, una semana después. Se unifica calendario. Eso te habilita un montón de acciones que permiten a los docentes distender esa situación, recuperar, pensar en diciembre, pensar en enero, pensar en febrero. Creo que se tendría que haber hecho rápido. Creo que habría que haber fijado prioridad en los contenidos. Es decir, cada vez que el profesor o el maestro se conectaba, tenía que saber cuáles eran esas prioridades. Y eso lo hizo cada profesor. Eso no estuvo planificado, porque el ministerio pensó que iba a volver a la presencialidad. Entonces, ¿cuándo priorizó el currículum? 7 meses después. Lo tratamos en el Consejo General en octubre. Entonces, el problema es que esa priorización llega tarde, porque además cuando le llega al docente, lo lee y dice, a ver, pero yo hace 6 meses que estoy trabajando. O sea, yo trabajé, yo hice una priorización. ¿Cómo hago ahora? Y eso genera angustia, incertidumbre innecesaria. Yo creo que había que haberlo hecho rápido. Aunque a lo mejor hubiésemos abierto las escuelas en mayo, pero vos tenés que priorizar esos contenidos, porque era obvio que al perder la presencialidad, tu vínculo con tus alumnos había cambiado sustancialmente. Lo mismo con la evaluación. Cuando se saca el documento ahora en octubre de evaluación, se saca, digamos, por el enorme impacto que tiene en Provincia de Buenos Aires, la gran estrategia que tuvo el gobierno de la ciudad, que siempre se planteó con la posibilidad de abrir. Entonces ahí se terminaron de dar cuenta que los alumnos terminan el secundario, que hay que calificarlos, que no le podemos poner, te fue bien, aprobado, hay que poner un número, digamos, que los chicos que terminan 6º grado de primaria le pasa lo mismo, es decir, que había que evaluar. Y entonces, la unificación de calendario es una buena oportunidad, pero que había que calificar. Y ahí se enfrentaba un enorme problema. Yo confío mucho en los docentes. Confío muchísimo en los docentes y confío muchísimo en la profesionalidad de los docentes. Por eso estoy convencido que el ministerio está preocupado porque los docentes sabemos muy bien que para calificar hay que evaluar. Y para evaluar hay que tener instancias para eso. Ningún docente se va a tener. Yo escuché en el ámbito del consejo algunos
lo voy a calificar con esta palabra, atrevidos, que estaban como, no se animaban a decirlo, pero como que querían que esto salga por resolución. Que el ministro firmó una resolución diciendo los chicos aprobaron. ¿Por qué? Porque resuelve el problema. Porque el problema es que el docente profesional va a decir, bueno, dame la instancia, le va a decir la directora, no tengo ningún problema, pero decime cuándo me encuentro con los alumnos, cómo voy a hacer. Yo los voy a evaluar y los voy a calificar, pero no lo voy a hacer porque vos me lo decís con un número en un papel. Hay un proceso de evaluación que tengo que respetar. Y yo confío mucho en los docentes, en que se planten y que garanticen. Por eso era muy importante el mensaje, y es una pésima actuación la del ministro de Educación de la Nación, de ya articular con el sistema educativo universitario, decir, el 2021 va a empezar más tarde en el sistema universitario. Nosotros no vamos a terminar a tiempo. No apuren a las escuelas. Las universidades están pensando que van a recibir a sus alumnos en febrero, y eso no está bien. Eso no está bien. Había que articular muy bien este sistema. Y el tercer elemento de mi punto 7, que al gobierno le cuesta mucho decirlo, es que como las escuelas no son todas iguales, acá hay que tener políticas focalizadas. Si yo tengo escuelas privadas con una institucionalidad firme, que no tienen problemas de funcionamiento, que podrían estar dando clases, asfixiarlas impidiéndole esa presencialidad no tiene ningún sentido. Lo mismo para escuelas públicas que están en condiciones de hacerlo en áreas alejadas, sin conflicto, como decían los municipios que están en fase. Esto es un gravísimo error, pero al gobierno no le gusta el tema de políticas focalizadas, que nosotros lo hemos discutido. ¿Por qué? Voy a mis últimos 3 puntos. El punto 8, para mí, porque el gobierno solo quiere ganar tiempo. El gobierno cayó en una trampa fenomenal, que es una decisión respetable de política educativa, que es vincularse con los gremios de una manera que te den estabilidad en el sistema educativo. Esto fue la decisión. Si ustedes leen los documentos, hasta en el documento de evaluación educativa, ese es el motivo porque yo lo voté en contra, el párrafo final, no por la priorización, habla del ámbito de cogestión. Y yo, que no tengo ningún problema con el estatuto del docente, recuerdo la discusión y los debates de fines del año 87 al respecto y cómo fueron, la verdad, de lo que estoy convencido es que el problema no son los gremios, el problema son los gobiernos. Los gremios hacen lo que ellos saben hacer y los gobiernos tienen que tener el poder suficiente y la convicción suficiente de ponerle límites a esas circunstancias. Y el gobierno cayó en ese proceso, buscando una estabilidad en el sistema y obviamente hoy lo está pagando muy caro. Ese acuerdo, porque si hoy, permítame esta hipótesis, las autoridades educativas quisieran cambiar y se convencieran de que podemos volver a la presencialidad, no pueden hacerlo. Y las mesas de UEGD que se están dando en el territorio, está sucediendo. Y si acá hay consejeros escolares, me pueden decir cuántos auxiliares están dispuestos a volver a abrir las escuelas y asistir a nuestros equipos de conducción. Por lo que yo tengo relevado por mis conversaciones cotidianas, 0. Entonces, no pueden. Pero agrego a esto un dato que sí me ha llamado muchísimo la atención y lo considero un error político inconmensurable. El Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires está cerrado. Yo voy al ministerio 2 veces por semana. Pido en Bedelía la llave, abro al Consejo General, si usted lo conoce, un lugar grande, somos 10 consejeros, debe haber como 60 empleados, estoy solo. La mugre del baño que utilizo está igual desde el 21 de marzo, no hay nadie, no va nadie. El ministerio está cerrado y eso es un error gravísimo. Primero por lo que impacta en lo territorial, la falta de comunicación, de asistencia, de urgencia, de cuestiones. Pero además les va a costar mucho abrirlo, porque la gente se acostumbra a no ir a trabajar y eso es muy grave. Se oxida el sistema educativo. Es necesario mantenerlo aceitado, abierto, funcionando, activo. Es un error inconmensurable. Y eso, digamos, es lo que le está impidiendo al sistema hoy reabrir o generar una mínima condición de presencia. Gravísimos errores de gestión que se están dando. Por eso yo creo, y voy a mis 2 últimos puntos. El primero, el 9. Yo creo que tenemos que insistir, ¿no? Está de moda la palabra resiliencia, me gusta en ese sentido. Creo que tenemos que insistir en esto, pero no para ganar elecciones, porque me parece que es importante incidir en términos positivos sobre las autoridades del sistema educativo. Nosotros tenemos que seguir planteando. Fue un gran logro la discusión sobre la reapertura educativa.
Si no se hubiese impulsado, no se hubiese hecho absolutamente nada y si hubiésemos llegado a Navidad y fin de año sin ninguna apertura. Y es importante haber ganado ese debate en la sociedad. Porque hay que cuidar a los docentes. Es cierto lo que dijo Bernardo, que hay docentes muy creativos que funcionaron, pero en este momento en Tres Arroyos, cuando un padre va al supermercado a hacer las compras y ve que el profesor de educación física de su alumno está corriendo o practicando tenis o pádel en el club o andando en bicicleta la maestra de sus hijos, eso empieza a generar un problema. Y sobre todo en las ciudades donde todo se conoce. No puede ser que se abra todo menos las escuelas. Esto genera una situación muy negativa en términos de la relación y sobre todo en el nivel inicial y en el nivel primario, donde esa relación entre docente, alumno y padres es clave, es fundamental. Es un error de concepto. Es un error de concepto. Y eso no puede suceder porque toda la reivindicación que dio la sociedad sobre los docentes se puede destruir por esta pésima estrategia de mantener las escuelas. No hay ningún motivo para que un director no esté reunido en este momento en las escuelas conversando de cómo le fue y cómo seguir. Porque además, en esa interacción mejoraríamos la vincularidad. Yo ya hubiese sacado una resolución, menos vincularidad con los alumnos y más trabajo en equipo, más encuentro de los docentes. Porque además los docentes también lo necesitan. Necesitan ese encuentro de equipo para asistirse, para mejorar y para continuar. Creo que tenemos una posibilidad de insistir en este debate y con esto termino. A mí me parece que la provincia de Buenos Aires vivió un episodio extraordinario que fue que después de 28 años de que un mismo partido político ganara las elecciones, se produjera la bendita alternancia política. Que para mí la democracia tiene dos componentes claves: poder votar y que las elecciones sean transparentes y que haya alternancia en el gobierno. Entonces, lo que me parece que nosotros podemos hacer, sabiendo y reconociendo que pudimos haber hecho muchas cosas mal en la gestión, es comparar e incidir en términos positivos sobre la política. Creo que tenemos esa oportunidad porque hay todavía una memoria colectiva acerca de las políticas que hemos impulsado para evitar todos estos desatinos. Y porque con todo lo que trabajamos en esos 4 años, y muchos de ustedes me conocen porque los he visitado, ustedes están seguros de que nosotros nunca hubiésemos cerrado el sistema. Muchas gracias.